Continuamos en Soluciones. Tenemos muchísima participación a través de la cuenta en Twitter, @SolucionesGB. De inmediato continuamos compartiendo con ustedes todos estos comentarios, pero antes vamos a terminar con este punto que quedó como en el aire. ¿Qué otras enfermedades que afecten a nuestro intestino, doctor, pudieran hacernos más vulnerables a desarrollar cáncer de colon? Ya hablamos de la rectocolitis ulcerosa, por ejemplo, pero ¿qué otras pudieran estar relacionadas? Bueno, hay más bien enfermedades que nos retrasan el diagnóstico, que pueden mimetizar o parecerse al diagnóstico de cáncer de colon. Hay pacientes que, por ejemplo, debutan con episodios que parecen una diverticulitis, pero que en realidad lo que tienen es un tumor de colon que se ha abscedado, se ha microperforado y como te decía anteriormente, pues es incluso tomográficamente indiferenciable. No se puede diferenciar incluso tomográficamente de un tumor de una diverticulitis que está perforada o abscedada o microperforada. Entonces, la recomendación es que los pacientes se hagan una colonoscopia 6 a 8 semanas después de un proceso que sea diagnosticado como una diverticulitis aguda y que no hayan tenido una colonoscopia o un diagnóstico de enfermedad diverticular previa, ¿no? Esto, por ejemplo, una colonoscopia es un examen sumamente sencillo que se hace en un paciente completamente sedado, que no se entera, no debe enterarse de absolutamente nada. Hay centros en los que entiendo que todavía se hace con los pacientes medianamente sedados, medianamente despiertos, cosa que nosotros no recomendamos o no se recomienda en líneas generales. El paciente debe estar completamente dormido. En donde se introduce un tubo que tiene una cámara en la punta, un tubo que tiene unos 12 milímetros de grosor, o sea, no es un tubo especialmente grueso. Hablábamos, Zunil y yo decíamos una forma de hacerle un tacto rectal a un paciente sin que se entere, ¿no? El paciente, con lo único que se va a despertar, nosotros vamos a ver todo el colon desde su porción final, que es el recto, hasta su porción inicial e incluso la última porción del intestino delgado, el ileum terminal, la válvula ileocecal. Y el paciente quizás se va a despertar en algunas ocasiones con un poco de distensión abdominal, pero no debe ni siquiera sentir dolor después del procedimiento. Es un procedimiento netamente ambulatorio, es un procedimiento donde el paciente básicamente requiere una preparación, que es literalmente una purga de su intestino, para que el gastroenterólogo a la hora de hacer el procedimiento pueda observar todo y se hace un registro fotográfico y es como si se hiciera un registro de fotos de piel, simplemente que se hace un registro de fotos del colon y naturalmente eso es una plantilla de comparación para otros estudios. Entonces, esa es la ventaja de hacerse una colonoscopia. ¿Qué otros métodos de diagnóstico se utilizan? Aparte de la colonoscopia. Bueno, existe la colonoscopia virtual también, pero la ventaja que tiene la colonoscopia sobre los otros métodos que se utilizan es que no solamente te permite el diagnóstico del cáncer o el diagnóstico de lesiones potencialmente malignas o premalignas, como hablábamos anteriormente de los pólipos, las lesiones de diseminación lateral, sino que además te permite el tratamiento de esas lesiones en la misma colonoscopia. O sea, un paciente que se ha tomado, hoy en día los pacientes, o nuestros pacientes, de lo que más se quejan no es de la colonoscopia en sí, sino de la purga de la que hablaba el doctor Zunil, o sea, de tener que tomar la preparación. Y la preparación es similar cuando vas a hacerte la colonoscopia virtual que cuando vas a hacer la colonoscopia, digamos, por un gastroenterólogo, o sea, la colonoscopia convencional. Entonces, si te vas a tener que tomar la purga de una u otra manera, pues te hacemos la colonoscopia convencional y si conseguimos algún pólipo, pues de una vez se puede hacer la resección del mismo y ya está resuelto el problema en una sola purga y en una sola molestia. El edema de barrido de contraste entiendo que es otro método que quizás se utiliza, pero ¿cuán efectivo es? Anteriormente se utilizaba lo que era el colon por enema, ¿no? Y otro tipo de endoscopia que era la rectosigmoidoscopia, pero que tenía un alcance limitado, entonces... Igual como hacer pruebas de sangre oculta seriadas. Afortunadamente las cosas han venido mejorando y digamos que con criterios unificados hoy en día todos estamos, digamos, claros que hacer una colonoscopia es la forma lo más indicado, más exacta de hacer una pesquisa efectiva. Yo siempre oigo, por ejemplo, a alguien que para efectos de cáncer de mama, por ejemplo, que tocarse es suficiente. No, tocarse no es suficiente. Hay que hacerse una mamografía. Así es. Entonces hay personas que piensan que sustituyendo una cosa por otra están haciendo pesquisa efectiva y no es así. Y el mensaje aquí en cáncer de colon es exactamente el mismo. Hacer una colonoscopia es absolutamente esencial para poder hacer una pesquisa efectiva. Doctor, ¿cómo puede clasificarse el cáncer de colon? ¿Hay un solo tipo? ¿Cuál es el más frecuente? Yo les cuento a mis pacientes que si uno va a una clase de un liceo, de un colegio, uno separa los niños de las niñas, los que estudian de los que no estudian, los que hacen deporte de los que no,
cáncer es igual, cáncer colorectal también es igual. Si yo veo a 100 personas con cáncer de colon, los tengo que clasificar en 4 fases o en 4 estadios de la enfermedad, que van desde una fase, digamos, muy superficial, donde la mucosa apenas está alterada, en el estadio 1, que son personas que literalmente están o son perfectamente curables, que son justamente el target, justamente los pacientes que queremos detectar. Y luego vienen aquellos pacientes que hacen ya una lesión más invasiva, que se llama estadio 2. Yo a veces les explico a mis pacientes que el cáncer es como, la pared del colon es como la pared del cachete, donde la lesión empieza en la mucosa y si es superficial es estadio 1. Si ya involucra todo el espesor del colon, ya es estadio 2. Cuando sale hacia afuera, hacia los ganglios, se llama estadio 3. Y cuando ya ha hecho metástasis afuera, se llama estadio 4. En ciertos sitios donde se llevan estadísticas de una forma un poco más formal, sabemos que casi de 100 pacientes hay 25% que caen en estadio 1, 25% en estadio 2, 25% en estadio 3 y 25% en estadio 4. Aquí en Venezuela sabemos que hay un gran número de pacientes que llegan con estadio 3 y 4, que son las fases más avanzadas de la enfermedad. Lamentablemente. Y por eso es que nuestra mortandad asociada a cáncer colorectal todavía sigue siendo muy alta. Ronda el 50%, ustedes lo decían al inicio del programa. En cambio, un paciente con un estadio 1, un estadio 2, donde se le hace la resección del tumor, se le hace una limpieza de los ganglios o incluso en pacientes hasta con tumores superficiales no requieren de una cirugía de ese nivel, son pacientes que quedan perfectamente curados. Ustedes ya lo decían también, es una enfermedad silenciosa. En estos primeros estadios de la enfermedad no se presentan ningún tipo de síntomas prácticamente, pero una vez que la enfermedad va evolucionando, ¿qué síntomas pueden aparecer? ¿A qué cosas hay que estar bien atentos? Bueno, los pacientes básicamente lo que tienen pueden tener cansancio secundario a una anemia, pueden tener dolores abdominales, sensación de bulto perianal en el caso del cáncer del recto, pueden tener sangrado. Hay personas que de repente de un día a otro hacen cambios intestinales, el hábito intestinal es como un reloj para algunas personas y empiezan a notar cambios en su hábito intestinal, aumento de volumen de la barriga. Hay personas que hacen presentaciones agudas, incluso una obstrucción intestinal o un sangrado masivo. Y naturalmente hay pacientes que llegan a esos niveles de debilitamiento tan terrible porque a lo mejor ya llegan con metástasis en el hígado y otra cantidad de ¿Tienden a disminuir de peso de forma abrupta quienes presentan cáncer de colon? Más bien progresiva, porque esto es una enfermedad de crecimiento lento. Entonces el comportamiento es un comportamiento subagudo. Pero es una pérdida de peso que no tiene una razón específica. Así es. ¿no? Exactamente. Y usualmente viene asociada también a otros síntomas. El paciente en ocasiones ha dejado de comer porque empieza a tener distensión abdominal, porque ya su ritmo evacuatorio no es el mismo. Entonces, esos pacientes, usualmente, esa pérdida de peso sí es porque no tiene ningún tipo de explicación, pero usualmente viene asociada a algún otro síntoma cuando uno le hace el interrogatorio al paciente. Tenemos muchísimas... Adelante. No, quería interrumpirte un momentico porque creo que este es el paradigma de lo que seguimos haciendo en Venezuela. Es esperar el paciente que viene con síntomas. Es esperar al paciente que con estos síntomas viene y acude al médico y ya ese es el paciente al quien se le va a diagnosticar cáncer. Y nosotros queremos es simplemente evitar que llegar a esto, es tratar que sea el paciente sano el que acuda a hacerse una colonoscopia. Es el paciente a quien nosotros le podemos hacer la pesquisa temprana, no esperar. Por supuesto son los pacientes que estamos viendo y quisiéramos evitar cada día tener que ver pacientes con enfermedad avanzada. ¿Cómo evitarlo? Prevención, tratamiento y sobre todo aclarar muchísimas dudas de muchos televidentes que nos hacen sus comentarios a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Esos son los puntos que vamos a tratar ya en la última parte del programa. Quédense con nosotros, ya volvemos.